Bueno, el monotributo en la Argentina fue creado en el año 98 mediante una ley que fue la 24.977, sancionada en marzo del 98 y promulgada el 23 de marzo del 98. Y entró en vigencia ese mismo año como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. A ver, ¿de quién fue la idea? Obviamente del gobierno de Carlos Menem, pero quien estaba a cargo de la AFIP en ese momento era Carlos Alberto Silvani. Y el titular de la DGI dentro de la AFIP en ese momento era Jorge Eduardo Sandulo, designado por disposición del año 97. Que Silvani que crea la AFIP. Exactamente. Es quien crea el Instituto de la AFIP uniendo DGI con aduana. Totalmente. Martín Caranta es contador público, socio del estudio Lisicki, Litvin y Abelovich. Martín, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Buen día a todo el equipo. Bueno, saludarlos. ¿Qué opinión tiene sobre esta aparentemente decisión tomada por el ministro de Economía Caputo? Bien, a ver, para recordar un par de cuestiones del monotributo que vos recién mencionabas, Eduardo. El monotributo es un régimen simplificado que cubre en la parte impositiva ganancias e IVA, la parte de autónomos también y la parte de obra social, ¿sí? O sea, el monotributista está en un régimen simplificado y no se hace cargo además del costo de un impuesto por el régimen general, del costo de administración. Y tampoco tiene contador. Bueno, eso no es tan así porque no es tan simplificado. O sea, cada 6 meses se recomienda haber un contador para la categorización, ¿sí? Okay. Ahora, tiene parámetros para estar en el monotributo. Por ejemplo, un parámetro de ingresos, que hoy la categoría máxima admite a un monotributista con hasta casi 94.8 millones de pesos al año de ingresos, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede ser que al gobierno no le guste el monotributo, le haga ruido, ¿sí? Primero porque puede distorsionar la capacidad contributiva. Suponte en ganancias, un CEO está en la escala máxima, ¿sí? Pero a lo mejor alquila un departamento y va al monotributo, cuando por ese mismo ingreso, si no hubiera monotributo, tendría que pagar el 35%, ¿sí? Además, el monotributo para el Estado tiene un costo previsional caro. Un monotributista de las categorías más bajas aportará 13.000, 19.000 pesos por mes de autónomos, digamos, y se va a jubilar, ¿sí? Y además porque casi no aporta recaudación y crea enanismo fiscal, es decir, gente que se esconde en el monotributo que en realidad debería ser, no sé, responsable en IVA. Rolo diría, un plomero tendría que ser gran contribuyente, claro, no monotributista, ¿sí? Entonces, sí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que propone el gobierno? Se conoce poco. Sí. Lo que se dijo, mira, suprimir el monotributo, que sería una idea que viene de capital humano y de economía, ¿sí? Que los monotributistas pasen al régimen general. Sí. Ahí voy a hacer un comentario porque eso puede ser un salto al vacío, ¿sí? A nivel fiscal. Y después modificar lo que sería el régimen de autónomos, que hoy los aportes están entre 57.000 y 257.000 pesos, y llevarlo entre 50.000 a 500.000, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Primero, que tal vez la diferencia puede no ser tanta, ¿sí? Porque si hoy una monotributista de las categorías más bajas aporta 35.000 pesos en total, 50.000 pesos en total, ¿sí? Y no hay monotributo, pero hay régimen general, en ganancias esos ingresos no van a pagar porque van a quedar por debajo de los mínimos imponibles, ¿sí? En autónomos van a pagar más o menos 50.000 pesos, que es lo mismo que el costo total que tiene el monotributo para las escalas más bajas prácticamente, ¿sí? Ahora, ahí lo que me preocupa es el IVA, porque vos sabés que el IVA se suma al precio. Suponte hoy un monotributista, una psicóloga recién recibida, así que cobre 30.000 pesos la consulta, ¿sí? Si pasa al régimen general y tiene que pagar el IVA, si no suma el IVA al precio, va a tener una pérdida de ingresos del 21%. Bueno, lo mismo un médico, ¿no? Un médico que es monotributista, Sí, señor, lo mismo. médico. La Sí, consulta le va a tener que cobrar al paciente el IVA, el 21%. Entonces creo que la clave está ahí. Y en el medio el tema de la obra social, ¿no? También, Martín. Bueno, eso sí, eso también. Y en la obra social, ¿sí? Y en las obras sociales. Hoy el principal tema que no está claro en la propuesta del gobierno es cómo se resuelve la problemática del IVA, porque 21% del precio para un joven profesional o para un profesional es un montón. Uy, ¿sí? ¿qué te parece? Y el tema de la obra social también, ¿sí? Y pagar ganancias Entonces, no hay que también. armonizar el proyecto, pero lo de pagar ganancias se puede resolver, Ok. ¿sí? En función de cómo se manejan los montos mínimos
y la progresividad de la escala. ¿Sí? Usted no presume, Martín, buen día, Gabriel Iesi, ¿cómo le va? ¿Usted no presume que de esto de avanzar podría generar una mayor informalidad? Que gente que hoy está en el monotributo y quiera, le obliguen a pasar a otro lado, diga yo no me registro e ingrese los altos índices de informalidad. Otra vez en negro. Sí, señor. Sí. Podría ser una contramejora, digamos, ¿no? Claro que sí. Ah. Es decir, también puede haber enanismo fiscal o opacidad fiscal o informalidad cuando hay mucha presión tributaria, ¿sí? Entonces, yo lo que a mí me parece, y creo que es más que una crítica, hay que dar una opinión, una propuesta de mejora, ¿sí? Digo, estamos ante una oportunidad, el monotributo hace ruido y tiene algunas vamos a decir, ineficiencias en lo que comenté. Entonces, tal vez la solución pasaría por achicar el monotributo, ¿sí? Es decir, limitarlo a las primeras 5 o 6 escalas, ¿sí? O los primeros 6 o 5 tramos de la escala, ¿sí? Y después armonizar adecuadamente el pasaje del régimen simplificado al régimen general. En su momento Massa trató de hacer un puente, pero bueno, acá no se trata de complicarlo, se trata de solucionar las cosas con la herramienta que corresponde, que es darle progresividad en serio al impuesto a las ganancias. Martín. No puede ser hoy que un trabajador empieza a pagar impuesto a las ganancias, un autónomo, Claro. en un ingreso mensual de 1.7 millones de pesos. Claro, ¿sí? claro. Ahí no hay capacidad contributiva, digo, a duras penas cubre los víveres. Totalmente. Entonces acá lo que habría que hacer es un monto mínimo no imponible similar para autónomos y para empleados, ¿sí? Emparejar para arriba, no para abajo, como decía recién el oyente en los comentarios previos, ¿sí? Generar y cubrir mejor la capacidad contributiva. Esto va en los montos mínimos y en los tramos de la escala progresiva de ganancias. Sí. Hoy las primeras progresividades van en 1.6 millones de pesos por año de ingresos. Sí. O sea, no es una verdadera progresividad. Martín, ¿esto podría llegar a impactar, por ejemplo, en el mercado de alquileres? Sí, claro. Hoy muchos sujetos, como decía el caso del CEO, ¿no? Porque la ley ahora permite facturar con monotributo. Sí, ahora y desde siempre, eso no es nuevo, digo. Bueno, por El eso. monotributo, más allá que nació en el 98, tuvo varias reformas, sí, en el 2010 hubo una importante, pero el tema de los alquileres viene desde hace rato. Claro, porque si acá se cobra el IVA... El tema es que el IVA de alquiler para vivienda está exento, ¿sí? Sí. Lo que hay es una cifra de monto exento para IVA de alquileres comerciales que desde el 2000 está en una exención para alquileres que no superen el importe de, y ahí Rolo no es un chiste, 1.500 pesos por mes. ¿Sí? Mamma mía. Hoy un alquiler comercial, ¿sí? Que supere 1.500 pesos por mes no está exento en IVA. Inferior sí. Martín, muchísimas gracias, gran abrazo.